Bien, estamos en la clase 4 del curso de Seminario 1. Introduce principalmente lo que es la revisión de bibliografía, porque es importante cómo lo vamos a hacer. Es la primera clase relacionada con revisión de bibliografía o lo que comúnmente llamamos marco teórico. Una de las cosas más importantes que se evalúan en este curso, básicamente el 70% de la nota del curso es la revisión bibliográfica. Así que vamos a revisar como por qué la hacemos, cuáles son sus componentes, cuáles podrían ser como los distintos enfoques que tiene la revisión bibliográfica, porque pueden haber distintos enfoques. Hacemos distintos tipos de revisión bibliográfica dependiendo del tipo de investigación que hacemos. Así que vamos a revisar todos esos elementos en esta clase. Bien, lo primero es exponer por qué hacemos revisión bibliográfica, por qué leemos antes de ponernos a hacer una investigación. Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Una de las cosas que buscamos cuando hacemos esta revisión bibliográfica es encontrar lo que ya existe sobre la investigación. No es investigación científica si estamos investigando sobre cosas o estamos haciéndonos preguntas que ya otros y otras se hicieron y que otras y otros ya investigaron. Tenemos que saber qué es lo que existe por varios motivos. Nos permite, primero, tener una reflexión crítica del contexto, ¿cierto? Tener referencias teóricas sobre lo que estamos problematizando. En ese sentido, también nos enteramos un poco de cuáles han sido las principales preguntas de investigación relacionadas con nuestro tema, y así vamos dando validez a lo que nosotros mismos estamos como pensando como problema de investigación. Lo segundo también nos permite, dentro de un campo grande o dentro de una discusión conceptual o sobre un elemento en particular de nuestra disciplina, de nuestra área de la ciencia, definir el tema central de la investigación, ¿cierto? Ir a encontrar un tema específico dentro de un campo de otros temas. Tanto dentro de una disciplina hay muchos temas, como dentro de cada uno de los temas hay muchos subtemas o muchos como temas más detallados, y la única manera de saber como cuál es el nivel de detalle, cuáles han sido como los avances en cada una de esas áreas del conocimiento, es hacer una revisión bibliográfica. Nos permite además saber la referencia de origen, quién es el padre o quién es la madre del tema, quién es el primer científico, la primera científica que escribió sobre el tema, que conceptualizó por primera vez el tema, y eso también es importante. La definición de el tema de investigación y quién lo fundó, quién dijo por primera vez que eso existía como fenómeno, es importante para contextualizar o para darle como un marco de referencia a lo que estamos haciendo y a lo que estamos estudiando como fenómeno. Entonces es importante en ese sentido como definir cuál es el tema central y al mismo tiempo hacer referencia a cuál es el origen de ese tema. También nos permite contar la historia del concepto. Los conceptos no son estáticos, los conceptos van cambiando en el tiempo y por lo tanto hacer una revisión histórica, es decir, como qué significaba el concepto desde que se originó, ¿cierto? Desde esa madre o padre del tema hasta el día de hoy, es importante y se hace básicamente con una revisión bibliográfica, ¿cierto? Como cuando empezamos a leer y cuando empezamos a entender cuál ha sido como la deriva del tema, podemos identificar esta historia. Hablar de los cambios conceptuales y los avances de su visibilidad también son importantes, o es importante para una investigación, porque no es lo mismo hablar de un tema que se fundó o que empezó a como a ser importante hace 50 años, hace 100 años, hace 150 años, respecto de lo último que se haya dicho sobre un tema, del último concepto que se haya dicho, sobre todo porque los temas se van complejizando y desde que se fundó hasta el momento de ahora han habido muchos cambios y seguramente ha habido cambios importantes en la conceptualización. Nos sirve, no es completo hacer un marco conceptual o hacer un marco teórico, un estado del arte. Vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre esas tres o cuatro conceptos que existen. No es correcto hablar de lo que se dijo sobre un tema hace 50 años, si uno no cuenta como qué es lo que pasó con ese concepto posteriormente y cuáles son las últimas cosas que se relacionaron con ese concepto. Los conceptos cambian, eh, sobre todo porque nosotros hacemos estudios sociales, hacemos nuestra disciplina, tanto la arquitectura como los estudios urbanos son ciencias sociales. Eh,
Los mismos debates, que es el punto 4 que está ahí, vamos al punto 3, van haciendo cambiar el concepto. Entonces, por eso también, distinto de contar la historia sobre el concepto, o muchas veces distinto, pero a veces es parecido, podemos presentar los principales debates teóricos sobre un tema. Hay muchos temas o hay muchos conceptos que están en disputa, que no tienen una única acepción, e incluso esas acepciones o esas definiciones son contrarias, se contradicen. Y eso también es normal en la ciencia, ¿cierto? Hay modelos de explicación sobre ciertos fenómenos que tienen como visiones completamente distintas de cuáles son las causas, cuáles son los orígenes, o cuáles son los efectos. En ese sentido, también presentar el debate teórico sobre un tema pudiese ser importante dependiendo del tema. Por eso, de nuevo decía, no todos los marcos teóricos, no todos los estados del arte son exactamente iguales. Algunos conceptos no han tenido debate teórico, la mayoría sí han tenido debate teórico, o sea, en la historia hay autores que dicen que es una cosa, después hay otro autor que lo complementa, viene un tercer autor y dice, no es nada de eso, es esto. Hablamos también de la hipótesis alternativa en clases anteriores. Básicamente el debate se genera en torno a distintas hipótesis alternativas que van cambiando el concepto. Entonces, hablar de ciertos conceptos desde que nacieron hasta ahora, incluso pudiese derivar en la presentación de ciertos debates, ¿cierto? Como cuáles son las diferencias conceptuales, ¿cierto? Cuáles han sido los antagonismos. Em, y eso determina normalmente como en el pasar del tiempo determina que haya dos o tres acepciones que son completamente distintas y que responden a tendencias de la ciencia y tendencias teóricas que son un poquito distintas, formas de conceptualización distintas. Hay formas, bueno, ahí hablamos de algunas escuelas de pensamiento, el positivismo, los estudios críticos. eh, Todas esas escuelas tienen distintas formas de entender los fenómenos sociales. El naturalismo también es una forma de abordar los estudios, sobre todo estudios urbanos. La arquitectura también tiene sus tendencias, y que ven el mismo fenómeno desde perspectivas distintas. Entonces ahí surgen debates teóricos. Debate en el sentido de que hay dos o tres formas de ver un mismo tema. Entonces también la revisión bibliográfica nos permite entender cuál ha sido ese debate teórico, además de entender la historia del concepto. A veces el 3 y el 4 pueden ser parecidos, ¿cierto? Uno puede decir como, bueno, la historia ha ido cambiando en base al debate, pero también hay debates que se han mantenido a lo largo de la historia. Hablar de la historia no permite siempre hablar de todos los debates que se han dado. Pero leer y hacer esa revisión bibliográfica nos permite justamente presentar. Lo quinto e importante de la revisión bibliográfica es que esto nos permite presentar los avances en el campo. A eso le vamos a llamar estado del arte, ¿cierto? Después voy a explicar las diferencias. Recopilar y ordenar los avances sobre un área de investigación específica también es importante. Presentar hasta dónde se ha llegado en ese desarrollo teórico, o en el estudio de ciertos temas, ¿cierto? ¿Cuáles son como los últimos temas, lo último que se ha dicho? Eh, Ese es el punto 5 y tiene que ver justamente con recopilar y ordenar esos avances de nuestra área. Y luego también nos permite concluir la brecha de conocimiento, o sea, revisar bibliografía, leer papers, leer libros sobre nuestro tema, nos va a permitir justamente reforzar que lo que estamos diciendo en términos de brecha de conocimiento de verdad sea así. Nos va a permitir concluir, nos va a permitir fundamentar que la investigación tiene relevancia científica, que en lo que estamos preguntándonos no existe previamente, que no hay ningún estudio que lo haya abordado previamente y por lo tanto que nuestra investigación tiene sentido. Entonces ahí también, como sexto punto, está la idea de concluir nuestra brecha de conocimiento, o sea, reforzar, fundamentar que existe esa brecha de conocimiento. Y por último, lo que nos permite también es reforzar el objetivo de investigación. Cuando hablamos de objetivo de investigación, hablamos de varias partes. La semana pasada también revisamos justamente cómo se construye una pregunta, una hipótesis y un objetivo. Y el objetivo dentro de sí también tiene ciertas metodologías asociadas. Entonces, reforzar el objetivo de investigación nos permite justamente recordar el objetivo, exponer su pertinencia y también cómo vamos a completar ese estudio, ¿cierto? Y muchas veces los estudios o revisar la bibliografía anterior permite decir que ese objetivo ya ha sido abordado previamente o no, y cómo ha sido abordado previamente, es decir, qué metodología se ha utilizado para reforzar ese objetivo. Entonces, cuando hablamos de reforzar el objetivo, estamos hablando no solamente de
recordar el objetivo, exponer su pertinencia como proceso que cierra esta brecha de conocimiento. Cuando decimos proceso, estamos hablando específicamente a procedimiento y a metodología. O sea que si otros y otras investigaron con metodologías similares a las que estamos haciendo nosotros en otros contextos, eso también refuerza de que lo que estamos proponiendo en términos de metodología tiene sentido. Si en la revisión bibliográfica nos damos cuenta que nuestro tema se investiga de cierta manera, se investiga haciendo etnografía, se investiga haciendo tal, se investiga haciendo un experimento de tal forma, se investiga con tales metodologías, con tales métodos, perdón, con tales máquinas, con tales sensores, eso implica que tengamos que tener una metodología que pueda conversar con esa bibliografía. Entonces, en términos de objetivos y fórmula, en términos de cómo cerrar esa brecha de conocimiento, también es importante revisar bibliografía, ¿cierto? Saber cómo otros y otras hicieron antes experimentos similares para llegar a completar como parte del conocimiento respecto de nuestra área, también es importante. Cuando nos acercamos a este tema, justamente cuando empezamos a leer sobre otras personas que han investigado el mismo tema, nos vamos a dar cuenta de cómo se ha investigado antes. Eso también es importante para nosotros, para cuando nosotros propongamos nuestro método, nuestra metodología, tenga relación justamente con cómo se ha investigado hasta ahora nuestro tema. Vamos a hablar justamente de que hay distintos tipos de discusiones bibliográficas y también se pueden considerar como componentes. Componentes en el sentido de que nuestra investigación o nuestra discusión bibliográfica puede tener distintas partes. No es solamente una cosa y puede ser, dependiendo del tipo de investigación que tengamos, puede tener como cuatro formas, pero esas formas pueden ser complementarias. Lo voy a explicar a continuación. Tenemos dos formas de entender o dos como ejes que dividen la forma en que desarrollamos una discusión bibliográfica o cómo la exponemos, ¿cierto?, respecto a nuestro trabajo. Si nosotros estamos haciendo más bien investigación básica o investigación aplicada, o si estamos haciendo investigación más bien explicativa o hipótesis, o estamos trabajando con hipótesis exploratoria, con casos de estudio. Ya son como las dos grandes diferencias y sabiendo qué tipo de investigación tenemos, vamos a poder acercarnos a cierto tipo de revisión bibliográfica. Ahí tenemos cuatro formas de hacer revisión bibliográfica. De nuevo, no es que tengamos que elegir una sola, de hecho podemos como, dependiendo de nuestro tipo de investigación, podemos como complementar, pero básicamente si tenemos distintos tipos de investigación, vamos a hacer distintos tipos de revisión bibliográfica. Eh, y aquí están los conceptos que mencioné antes. Marco teórico, estado del arte, marco conceptual o antecedente del caso de estudio son cosas distintas, pero las cuatro provienen de revisión bibliográfica, ¿cierto? De revisar papers, revisar libros, revisar investigación científica respecto a nuestro tema. Vamos a hablar de cada una de ellas, cómo se componen, ahora las voy a definir en general y voy a hablar un poquito más en profundidad de cuáles son las características de cada uno de estos tipos de discusión bibliográfica. El marco teórico o las bases teóricas básicamente responden la pregunta de cuáles son las teorías principales sobre un tema. Normalmente se usa mucho en ciencia básica, en investigación básica, pero también lo utilizamos mucho en investigación en estudios urbanos. En investigación en arquitectura también se trabaja a través de bases teóricas, pero en general no tanto. Dependiendo del tipo de disciplina, también hay formas de discusión bibliográfica que son más preferidas que otras. El marco teórico, que básicamente responde como cuáles son las teorías principales, vamos a ver cuáles son las diferencias entre teoría también y otro tipo de estudio, es justamente lo que estamos buscando, ¿cierto? La definición de un concepto pero a través de su debate teórico. Luego tenemos a la derecha arriba en función de, o principalmente aplicado a investigación aplicada, valga la redundancia, están las bases empíricas o el estado del arte de lo que nosotros estamos investigando. Un estado del arte, básicamente lo que trata de responder es hasta dónde ha avanzado mi campo de estudio. Normalmente el estado del arte fundamenta la ciencia aplicada. Normalmente los estudios de arquitectura se acercan más bien a del desarrollo de una discusión bibliográfica que se basa en un estado del arte, no tanto marcos teóricos. De nuevo, no es una ley. Hay, evidentemente, hay investigación en arquitectura que utiliza preferentemente marco teórico, pero en general, estamos hablando en general siempre, estudios aplicados, ¿cierto? Como los estudios que hacemos sobre arquitectura, utilizan estado del arte, ¿cierto? Hasta dónde ha avanzado nuestro campo de estudio. La descripción, sobre todo, de hasta dónde ha llegado mi campo.
Luego en la parte izquierda abajo tenemos los trabajos que se desarrollan en base a una hipótesis explicativa, que lo que tienden a generar o lo que tienden a desarrollar como discusión bibliográfica es un marco conceptual, distinto de un marco teórico. ¿Qué es lo que es un marco conceptual? Es la definición, las acepciones, los significados de los conceptos que yo planteo en mi investigación. ¿Qué es lo que me permite este marco conceptual? Básicamente, fundamentar una hipótesis explicativa y encontrar variables. Encontrar variables para una investigación de tipo explicativa es muy importante. Es decir, si yo voy a tomar un fenómeno y lo quiero como explicar, ¿cierto? Quiero entender cómo se explica ese fenómeno, básicamente tengo que descomponer ese gran concepto en varias variables distintas. Para eso me sirve un marco conceptual. Lo voy a explicar a continuación con un poquito más de detalle, pero justamente no es el debate teórico sobre un tema, no son las principales como concepciones teóricas sobre un tema, sino que más bien es como cuáles han sido las definiciones y cuáles son las variables que componen la definición de cada uno de estos conceptos. Y el último, que más bien es para trabajos exploratorios con casos de estudio, es decir, para trabajos que comienzan sin una hipótesis muy clara, con una hipótesis exploratoria, o sin hipótesis, con una hipótesis abierta. Lo que nos interesa saber es qué se ha dicho sobre mi caso de estudio antes. Estamos hablando de a la derecha abajo, ¿cierto? Antecedente del caso de estudio, una cuarta forma de discusión bibliográfica. Cuando yo no sé muy bien cuál es mi tema teórico y quiero acercarme, por ejemplo, yo quiero acercarme a estudiar un barrio X o una obra de arquitectura X, pero todavía no sé cuál es el tema. No sé si el tema va a ser gentrificación, segregación, no tengo ni idea porque recién me voy a aproximar como con una hipótesis exploratoria al caso de estudio. Lo que yo tengo que saber es qué se ha dicho sobre mi barrio antes, qué se ha dicho sobre mi obra de arquitectura antes. Y eso se llama antecedente del caso de estudio. Justamente fundamenta una perspectiva más abierta y exploratoria del estudio o de una investigación. Pero para esto tenemos que tener un caso de estudio, o sea, como, pues, acuérdense que hablamos la semana pasada de que hay investigaciones que parten sin hipótesis, pero evidentemente no se puede partir sin hipótesis y sin caso. Eh, Podemos acercarnos a un fenómeno a través de un caso y a ir construyendo, ¿cierto?, de forma inductiva, una hipótesis y una teoría sobre lo que está pasando en ese caso, pero tenemos que tener caso sí o sí. Ese caso puede ser, hablamos también la semana pasada, múltiple, no es solamente un barrio o una obra de arquitectura, el caso puede ser como más amplio que eso. Pero tiene que haber un caso. Entonces, cuando nos acercamos al caso, lo que tenemos que saber es qué se ha dicho sobre eso antes, qué se ha dicho sobre ese caso antes. Y eso se llama antecedente del caso de estudio, que no es lo mismo que el estado del arte, que el marco teórico, ni que el marco conceptual. Pero de nuevo, todas estas formas de entender la discusión bibliográfica no son únicas, ni es que tengamos que elegir una para nuestros estudios. Normalmente los estudios son múltiples o los estudios son más complejos que eso, requieren distintas eh, mm, distintas profundizaciones en función de nuestra pregunta de investigación sobre todo. Entonces vamos a ver cómo, bueno, ya sabemos un poquito de cuáles son las diferencias entre el marco teórico, ahora vamos a hablar un poquito, o sea, entre marco teórico, estado del arte, marco conceptual y antecedente del caso de estudio. Vamos a ver ahora un poquito en profundidad sobre cada uno de estos temas y después vamos a ver cómo se pudiesen comportar dependiendo de nuestro tipo de investigación. Entonces, de nuevo, el marco teórico, ¿cierto? Para profundizar un poquito más, es el conjunto de teorías o modelos explicativos que constituyen un enfoque determinado que explica un fenómeno. Se trabaja a través de citar a los principales autores, las principales teorías. Muchas veces se contraponen. Bueno, en específico, si es que vamos a hablar de un marco teórico, debería haber una contraposición o debate de ideas entre los autores. ¿Se acuerdan que antes hablaba justamente de los principales debates teóricos sobre un tema? También está esa idea de, cuando yo desarrollo un marco teórico, de presentar todas las tendencias, todas las líneas teóricas posibles y hacerlas confrontar y quedarme con una mezcla de alguna. Pero normalmente lo que se hace justamente es elegir una tendencia, ¿cierto? Y estos marcos teóricos se encuentran principalmente en los libros sobre un tema o en la parte teórica de los papers. Los papers siempre van a tener un encuadre teórico, un marco teórico o algo con ese título, y ahí va a haber principalmente el desarrollo de un marco teórico, de un debate teórico en torno a un tema. Hay que citar, de nuevo, como ya habíamos dicho antes, como citar a quien acuña el término en primera instancia, el padre o la madre de un concepto, de un término,
y a los más recientes que han aportado a la teoría, no a los estudios. A veces hay estudios que no aportan tanto a la teoría, sino que aportan en términos de casos de estudio, pero los que aportan a la teoría y los que están debatiendo teóricamente el tema, es importante de considerar. Entonces, eso es un marco teórico, las principales teorías y modelos explicativos sobre un fenómeno que se debaten o que se explican como un debate, ¿cierto? Tales pensaron de tal manera, otros pensaron de esta otra manera, en tales oportunidades se ocuparon tales fórmulas, en tales otras se ocuparon estas otras formas de explicar un fenómeno. Eso es un debate teórico y eso es un marco teórico. Un debate, perdón, un estado del arte es distinto. El estado del arte justamente es un compendio de las investigaciones realizadas que guardan relación con nuestro tema. Responde a la pregunta que se ha dicho sobre un tema antes. ¿Dónde encontramos o qué es lo que hacemos justamente? ¿Dónde buscamos un estado del arte en estados anteriores, en estudios anteriores sobre nuestro tema? ¿Cierto? Sobre todo en otros contextos. Muchas veces eh, los estados del arte hablan, por ejemplo, de qué se ha dicho a nivel global, qué se ha dicho en nuestra área de estudio, qué se ha dicho en nuestro contexto geográfico. Y así podemos ir como desarrollando una especie de estado del arte a través de componer o desarrollar como un escrito o una discusión sobre las principales conclusiones que han tenido esos estudios previos. ¿Dónde encontramos qué se ha dicho sobre un tema antes? En la parte empírica de los papers. Todos los papers tienen un desarrollo y unas conclusiones, distinto del marco teórico. En esa parte empírica, cuando hablamos de empírico, hablamos de justamente el desarrollo o el estudio el estudio práctico, no el estudio teórico, que está principalmente el desarrollo de un trabajo, de un paper. Ahí podemos encontrar cuáles son los principales hallazgos en relación con nuestro tema. También se puede hacer como un análisis histórico o un análisis general de cuáles son como los principales hallazgos en las últimas investigaciones sobre nuestro tema, también en las primeras, también en las que son más citadas, etcétera. Pero lo que nos estamos fijando acá no es en la teoría, no son las ideas teóricas que están debatiéndose, sino que más bien en los hallazgos empíricos. ¿Qué es lo que se ha descubierto sobre nuestro tema en las últimas investigaciones sobre nuestro tema? ¿Qué se ha dicho sobre nuestro tema en lo último? Por eso se llama estado del arte, ¿cierto? ¿Hasta dónde ha llegado nuestro tema de investigación? Respecto del marco conceptual, ahí está de nuevo cuáles son los significados, cuáles han sido las definiciones precisos sobre nuestro concepto principal y cuáles son las variables involucradas. Muchas veces cuando estamos analizando un tema o cuando estamos tratando un tema, ese tema no se explica por sí solo, está compuesto de varias variables. Y esas variables están justamente en esas definiciones, más bien de tipo, yo diría, enciclopédico sobre un tema. Es decir, cuáles han sido las definiciones conceptuales que ha tenido un tema en los diccionarios, en los diccionarios especializados, en la enciclopedia. Es donde nosotros encontramos más bien como estas principales variables en las cual podemos descomponer nuestro concepto. Entonces, no son las principales ideas que se han contrapuesto, las teorías que se han contrapuesto sobre un tema, eso es marco teórico. No son los principales hallazgos en las últimas investigaciones relacionadas con nuestro tema, eso es estado del arte. El marco conceptual son las definiciones de nuestro tema y cuáles son los principales conceptos o variables asociadas a nuestro tema. ¿Cómo se mide nuestro tema? Esa es la pregunta que nos estamos respondiendo. ¿Cómo se mide cierto concepto? ¿Cierto? Muchas de estas cosas tienen relación, ¿cierto? Como hay en los últimos, el último estado del arte respecto a un tema quizás habla de ciertas variables, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir como el concepto ha significado esto y las principales variables que lo componen son estas, respecto a decir el principal debate teórico respecto de mi tema son estos, distinto a decir los principales hallazgos sobre mi tema, o sobre lo que yo estoy investigando han sido estos. Son cosas distintas, son complementarias, pero muchas veces tenemos que elegir un tipo de estas discusiones bibliográficas para poder profundizar y otros van a quedar más bien como en generalidades. Entonces, ¿para qué es importante esto? O sea, ¿a dónde se encuentra? Se tiene que revisar el título y el resumen de lo que estamos haciendo. En el título, en el resumen, en las preguntas de investigación y en los objetivos deberían estar todas las variables y todos los conceptos que nosotros debemos definir para nuestra investigación.
Definir cuáles son las acepciones distintas que se han utilizado también es importante, y esto se encuentra en los libros especializados y en las enciclopedias especializadas. Esa es la fuente principal para desarrollar un marco conceptual. Y por último están los antecedentes del caso de estudio, que como dije antes, nos responde la pregunta ¿qué se ha dicho antes sobre este caso? ¿Dónde se encuentra o qué nos permite justamente desarrollar un antecedente del caso de estudio? Es entender un marco demográfico, un marco geográfico, un marco legal, un marco histórico de nuestro caso de estudio, relacionarlo también con algunas metodologías de los casos de estudio que se ha dicho antes, desde qué punto de vista se ha mirado. Entonces, me acerco al barrio X y estoy tratando de entenderlo. No sé muy bien cuál es el fenómeno. No puedo hacer un marco teórico porque no sé cuál es el tema. No sé cuál es la teoría que quiero trabajar, pero sí sé que quiero estudiar esta obra de arquitectura o este barrio. Entonces me voy a acercar y voy a buscar investigaciones que hayan trabajado, ¿cierto? La parte demográfica, la parte geográfica de nuestro barrio, la historia de esta obra de arquitectura, desde qué metodología se ha utilizado, se ha abordado este caso de estudio, se ha abordado desde la sociología, se ha abordado desde los estudios legales, desde la economía, cuáles han sido las principales disciplinas involucradas en el caso de estudio, ¿cierto? Para identificar justamente qué se ha dicho sobre nuestro caso. ¿Dónde encontramos como antecedentes? Encontramos antecedentes de nuestro caso en la descripción del caso, en los papers o en estudios especializados. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio sobre un barrio, sobre una comuna, idealmente deberíamos ir a buscar qué dice el plan regulador, qué dicen los estudios previos sobre otros temas, qué dicen los estudios económicos sobre la comuna, sobre la ciudad, qué dicen los estudios específicos sobre el patrimonio en nuestro barrio, qué dicen sobre los estudios de historia sobre nuestro barrio. Todos esos elementos nos permiten, a pesar de que no tiene que ver con nuestro tema teórico, porque no tenemos tema teórico, o porque no sabemos muy bien cómo qué es lo que vamos a investigar como tema, entonces no podemos hacer ni un estado del arte, ni un marco conceptual. Tenemos que abordar esto a través de qué se ha dicho antes sobre nuestro tema, a través de estudios que hayan tratado sobre nuestro caso de estudio. Entonces la cuarta forma tiene que ver justamente con esa. ¿Qué es lo que pasa? Hay distintos tipos de investigación y por lo tanto hay distintas formas de abordar esta discusión bibliográfica. No obstante, no es que tengamos que elegir un solo tipo de revisión bibliográfica, sino que lo que vamos a tener que identificar es qué peso tienen estas distintas formas de hacer discusión bibliográfica respecto a nuestro caso de estudio. La investigación básica, cuando digo investigación básica, digo como física, química, biología, más bien como ese tipo de ciencia o ese tipo de disciplinas trabajan mucho la investigación básica, va a tener principalmente el desarrollo de un marco teórico. Va a tener muy poquito, pero pudiese tener también el estudio de un caso, o sea, los antecedentes de un caso de estudio. Va a ser principalmente un debate teórico porque la investigación básica casi no tiene caso de estudio. Entonces, si tuviese caso de estudio en específico, pudiese aproximarse a través de los antecedentes del caso de estudio, pero muy poquito. Principalmente va a ir a buscar teoría sobre el tema. Va a ir a la parte de los papers, los primeros y los últimos más importantes sobre nuestro tema, y va a estudiar sus encuadres teóricos, sus marcos teóricos. No va a ser otra cosa. Si estamos haciendo una investigación aplicada, ¿cierto? Evidentemente el marco teórico va a ser poco importante, incluso pudiese no existir. Lo que vamos a tener que hacer aquí es hacer una pequeña definición sobre nuestro tema, es decir, exponer de manera sencilla el marco conceptual. ¿Cuál es el concepto cuáles son las definiciones sobre mi concepto? Y lo que más va a tener que hacer es un estado del arte, hasta dónde ha llegado mi tema en términos de investigación aplicada. Y también pudiese tener, si es que tiene caso de estudio, un pequeño cápite de antecedente del caso de estudio. Una tercera posibilidad, una investigación con hipótesis explicativa. Pudiese tener un marco teórico importante, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los principales debates teóricos? ¿Cómo se ha explicado nuestro tema antes, ¿cierto? La teoría básicamente son explicaciones o son modelos explicativos sobre un fenómeno. Entonces, nuestro marco teórico puede ser importante en una investigación con hipótesis explicativa, porque estamos diciendo, bueno, este fenómeno que yo estoy mirando acá, que yo creo que es X fenómeno, segregación, por ejemplo, tiene ciertos debates teóricos que tienen que ver como con estos temas. Y luego tengo que decir como el marco conceptual, es decir, cuáles son las variables con las que yo voy a medir la segregación. A eso me refiero con marco conceptual, ¿cierto?
cuáles son esas variables y cómo yo defino esas variables para poder medir la segregación, la gentrificación u otros fenómenos que tengan que ver con la arquitectura. Pero ya al principio voy a explicar como, bueno, este fenómeno ha sido explicado por dos grandes ideas que están contrapuestas. Unos explican la segregación de una manera, otros la explican de otra manera. Pero a mí me interesa medir la segregación en función de estas variables, y eso se llama marco conceptual. Entonces yo, en una investigación con hipótesis explicativa, haré un equilibrio entre un marco teórico y un marco conceptual. Aquí pudiese no haber estado del arte. ¿Por qué? Porque básicamente no me interesan los últimos hallazgos, los últimos estudios sobre el tema. Me interesa más bien cuáles son las principales ideas, cuáles son las principales teorías con las que se explica mi fenómeno. Y pudiese no haber antecedente al caso de estudio, porque puede ser un caso de estudio completamente nuevo. Esto normalmente pasa en investigación con hipótesis explicativas, porque yo digo, miro un barrio, por ejemplo, o una obra de arquitectura, y digo, esto se pudiese explicar a través de tal concepto. Pero no hay nada de antecedente del caso de estudio, porque en verdad nadie ha estudiado ese caso antes, nadie ha mirado ese barrio antes desde el punto de vista de la segregación, nadie ha mirado esa ciudad antes desde el punto de vista de la gentrificación, nadie ha visto esa obra antes desde el punto de vista de sus materiales constructivos. Entonces no me interesa tanto, o sea, no hay antecedente del caso de estudio, entonces quizá en una investigación con hipótesis explicativas no hay antecedente del caso de estudio. Mientras que un último tipo de investigación, estos son los principales que utilizamos cuando hacemos estudios de arquitectura y estudios urbanos. Otras disciplinas utilizan otro tipo de investigación. Pero investigaciones exploratorias con caso, es decir, me interesa este barrio, me interesa esta obra, pero no sé muy bien de qué va. Quiero saber un poco cómo quiero construir una posibilidad, una hipótesis en función de esto, pero no sé muy bien. No tengo ni idea cuáles son los principales elementos. Puedo acercarme a través de un pequeño marco teórico, si es que más o menos creo que puede haber algún tema, pero principalmente lo que voy a presentar son antecedentes del caso de estudio, es decir, este caso de estudio, que creo que va por aquí, pero no estoy muy claro. O sea, puedo establecer como un pequeño marco teórico de grandes teorías sobre la sociológica o grandes teorías antropológicas sobre un barrio, por ejemplo, pero lo que más voy a tener son otros estudios que se han hecho sobre el barrio. Entonces, en investigaciones exploratorias con caso, mi antecedente del caso de estudio va a ser la parte más importante de mi discusión bibliográfica, mientras que mi marco teórico va a ser pequeñito o incluso puede ser como casi inexistente. Pero como todavía no sé muy bien cuál es el fenómeno que estoy estudiando, podría no tener estado del arte y podría no tener marco conceptual. Podría ser principalmente marco teórico y antecedente del caso de estudio. Entonces aquí vemos que hay distintos tipos de investigaciones, pueden tener distintos tipos de peso respecto de cómo abordamos la discusión bibliográfica. Hay muy pocas investigaciones que tienen un solo tipo de discusión bibliográfica, un solo tipo de abordar el tema, una sola forma de abordar el tema. Normalmente vamos a tener que elegir como un equilibrio que dependiendo del tipo de investigación va a ser un marco teórico más grande, un estado del arte más grande, un marco conceptual más grande, o unos antecedentes de caso de estudio más grande que se complementa con un pequeño marco conceptual, un pequeño marco teórico, etcétera. Ese equilibrio vamos a tener que definirlo en función de nuestro tipo de investigación y eso nos va a definir también qué tipo de antecedentes o qué tipo de bibliografía vamos a leer. Si vamos a leer más bien la parte teórica de los papers, los libros, y ahí vamos a enfocarnos, si vamos a leer más bien la parte empírica, la parte del desarrollo de los estudios, si vamos a tener que ir a buscar una enciclopedia más bien para definir variables, o si vamos a tener que ir a ver más bien otros estudios que han tratado sobre nuestro caso. Eso va a depender también del tipo de investigación y nos va a determinar qué tipo de cosas tenemos que leer o priorizar la lectura. Si estamos haciendo una investigación absolutamente aplicada y nos llevamos un mes leyendo solamente teoría, nos va a servir poco, porque lo que estamos haciendo cuando hacemos investigación aplicada, más bien es lo que queremos saber, es lo último que se ha dicho sobre nuestro tema. Por lo tanto, tenemos que hacer más bien un estado del arte. Entonces, ojo con entender qué tipo de investigación estamos haciendo, qué tipo de hipótesis y qué tipo de preguntas nos estamos haciendo para definir si más bien tenemos que ir a buscar teorías, conceptos, lo último que se ha dicho sobre nuestro tema o lo último que se ha dicho sobre nuestro caso de estudio. Son cosas distintas, todas están en la bibliografía. Por eso ahí el objetivo de la clase era también definir un poquito la diferencia entre un marco teórico, un estado del arte, un marco conceptual, para entender un poquito qué es lo que necesitamos de saber antes de investigar,
Porque la única, o no es la única, pero ya habíamos hablado como de un gran grupo de fundamentos de por qué hacemos discusión bibliográfica, pero sobre todo, la discusión bibliográfica, lo que tenemos que leer antes de comenzar una investigación, nos responde a la pregunta como, ¿qué tenemos que saber antes de investigar para no, para hacerlo bien? Para no repetir temas, para demostrar que nuestra brecha de conocimiento existe, para afirmar que nuestras metodologías van a servir para investigar, etcétera. Básicamente, eh, revisar bibliografía, ya sea desde un marco teórico, un estado del arte, un marco conceptual o un antecedente del caso de estudio, nos van a permitir identificar elementos centrales de nuestra investigación y hacerlo bien. Si no hacemos esta revisión bibliográfica, lo más normal es que hagamos una mala investigación que no aporte a la ciencia, y eso es lo peor que nos pudiese pasar cuando estamos desarrollando un seminario de investigación, una tesis de fin de carrera, una tesis de máster y mucho peor una tesis de doctorado. Así que eso es la clase de hoy. Voy a parar la grabación antes de seguir y ahí vamos a abordar preguntas o lo que sea.